Cuando uno comienza a transitar el camino de Dios, las personas quieren hacernos creer, o muchos piensan, que el camino de Dios es un camino sin dificultades. Algunos presentan a Cristo como la solución para nuestros problemas. Y si bien es cierto, si bien al llegar a los caminos de Dios el Señor cambia nuestra vida, transforma nuestro corazón, pero lo cierto también es que enfrentaríamos adversidades, enfrentamos luchas, enfrentamos pruebas. El Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. No dijo, en el mundo no habrá aflicción, en el mundo no tendrán problemas, estarán sin ninguna preocupación. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo vencí el mundo. Ustedes pueden experimentar momentos de dificultad, pero hay algo diferente en nosotros. Las personas al enfrentar una crisis en su vida, muchos se deprimen, caen en depresión, en desánimo, pierden la esperanza, bajan los brazos. El mundo ante una pequeña dificultad o ante un problema pierde la esperanza. Algunos piensan que se tiran al abandono, algunos van y recurren a las drogas o recurren al alcohol. Pero sin embargo el creyente entiende que en medio de las dificultades Dios está forjando un carácter diferente. ¿Qué nos hace pensar eso? ¿Qué nos hace creer que la adversidad produce en nosotros algo bueno? La palabra de Dios, la enseñanza de la palabra de Dios nos hace comprender que aún los metales más preciosos son probados en el fuego. Para poder extraer la mayor pureza debe ser puesto a una condición en la cual esa pieza, dependiendo del material, debe someterse a una temperatura cuidada, lo cual muestra la protección del artesano al trabajar el metal, pero para poder extraerlo mejor. Entonces vemos el cuidado y el amor de Dios aún en medio de las pruebas, porque entendemos que lo que Dios está queriendo hacer en nosotros es sacarlo mejor. Dice la palabra que de esa manera seríamos probados, y allí se vería de qué clase de material estamos hechos. Que la tribulación momentánea que podemos estar pasando produce en nosotros un cada vez más eterno peso de gloria. Puede ser una dificultad, pero a la luz de la Escritura eso a nosotros nos da esperanza, nos da fortaleza. Cuando enfrentamos adversidad nos gozamos porque decimos, si hay lucha es porque hay una gran bendición. Si se levanta Satanás como un río, el Espíritu de Dios plantará bandera. Aunque por un camino vengan contra mí, por 7 deberán huir. La palabra de Dios dice que se levantarán contra nuestra vida. Dice, y quizás contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. No dice que no habría tales adversidades, sino que aún en medio de todas esas adversidades nosotros prosperaríamos. Aún en medio de las dificultades nosotros sacaríamos bendición. Aún en medio de los lugares más difíciles o los tiempos más hostiles, nosotros podríamos sacar frutos y bendición. Aún cuando las personas conspiren contra nosotros, dice la palabra, el que conspirara contra ti, se levantarán contra ti, querrán destruirte, querrán bajarte los brazos, querrán apagar tu fe, pero el Señor dice, se levantarán, lo harán contra ti, pero verdaderamente no es contra ti, sino contra mí. Conspiran contra ti, pero el que lo haga, dice la palabra, lo hará sin mí y delante de ti caerá, porque yo te daré la victoria, aleluya, porque el Señor te sacará bendición. ¿Cuántos lo creen? La palabra de Dios nos enseña que enfrentaremos enfermedades, enfrentaremos problemas como cualquier persona, pero no. Una persona se enferma y se terminó el mundo, todo se acabó. Para nosotros es parte del proceso. ¿Por qué? Porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Alguno dirá, yo no quiero morir. Pero la confianza y la seguridad en Dios te permite despojarte de esa
de esa carga, despojarte de esa preocupación, sabiendo que será lo que Dios quiera. Es la Dios. Y si Dios ha determinado que debo continuar a pesar de la enfermedad, a pesar del problema y la dificultad que enfrente, bueno, tengo que hacerlo, porque Dios me dará la fuerza, porque su palabra también dice que Él no pondrá carga sobre mí, más grande que la que yo pueda sobrellevar. Y si esta carga está puesta sobre mí, quiere decir que puedo, inclusive, que puedo aún más de lo que a mí me parece hoy, que tengo más fuerza de lo que pienso que tengo en este momento. Entonces, a la luz de la palabra de Dios nos permite sentirnos confiados. Nos permite que podamos tener una visión diferente, aún en los momentos de más dificultad, donde cualquier persona bajaría los brazos y se rendiría. Nosotros vemos luz donde no la hay. Nosotros vemos esperanza en medio de la dificultad. Vemos prosperidad donde nadie prospera. Vemos bendición cuando todo el mundo ve maldición. Cuando todo el mundo ve un tiempo distinto, diferente. Inclusive más la palabra nos anima, nos dice: no entres en lo negativo que el mundo puede llegar a ser, porque la realidad para nosotros está en las manos de Dios. De manera que no está condicionado o no está sujeto a lo que pueda pasarnos. Porque la libertad de Pablo no estaba siendo puesta cautiva cuando Pablo estaba en la cárcel. Desde la cárcel, con libertad, preso en Cristo, como se decía él, en sus prisiones, escribía cartas a los hermanos y daba esperanza a los que no tenían esperanza. Los que necesitaban cambiar ciertos aspectos de su vida y aún creyentes que necesitaban fortalecerse y entender que la libertad no tenía que ver con la condición, sino con el corazón, sino con la libertad que solamente Cristo puede darte. Cuando tú eres libre, ninguna de las circunstancias que pueda venir a tu vida va a ponerte en una condición de esclavitud o en una condición en la cual te preocupes por lo que pueda pasar, por lo que pueda venir, porque tu confianza está puesta en Dios y esa confianza hace que permanezcas firme, esa confianza hace que tomes fortaleza, que saques fuerza de la debilidad. ¿Por qué? Por medio de la fe. El Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte: desarráigate y plántate en el medio del mar. Pero no es una fe simplemente. La gente dirá: hay que tener fe, la fe mueve montañas. No es cierto eso, porque no es la fe en Jesús lo que mueve montañas. Es la fe en Jesucristo lo que puede transformar el corazón de una persona, lo que puede hacer que un monte se desarraigue y se plante en el medio del mar y obedecería. Es la fe en Cristo. Muchas personas tienen fe, pero tienen fe en algo más. Tienen fe en algo que ha venido a ocupar el lugar que Cristo debiera ocupar. Tienen fe quizás en un santo, tienen fe quizás en alguna creencia, pero no tienen fe en Jesús. Quizás dice Jesús: creo en Jesús también, pero su fe no está depositada en Él. El Señor no comparte su gloria. Y hay quienes quizás hoy confundidos acerca del camino que deben tomar, acerca de la condición de su corazón, creyentes que hoy, a pesar de que conocen la palabra de Dios o parte de ella, hoy se sienten desanimados por medio de los problemas. Aquel que hoy le dieron un diagnóstico y por medio de una enfermedad ya dice: Señor, ¿por qué me pasan estas cosas? Si yo estoy en tu camino y estoy orando y estoy haciendo las cosas bien, ¿por qué, Señor, estoy enfermo? ¿Por qué tengo problemas en mi matrimonio? ¿Por qué tengo dificultades en el trabajo? Bueno, todas esas cosas pueden venir a nuestra vida y no son condicionantes del amor o la misericordia de Dios. Porque la palabra nos lleva a entender que aún en medio de todas esas cosas, lo que marcará la diferencia es nuestra confianza en Dios. La Escritura dice que Abraham esperó 25 años la promesa, y cuando la promesa llegó en un tiempo en el cual parecía impensado que podía ocurrir.
siendo ya muy anciano y su esposa también. Sin embargo, Dios cumple la promesa. No por la fidelidad de Abraham, no porque Abraham lo mereciera, porque inclusive la palabra nos enseña que esperando ese tiempo, Abraham tomó a la criada de su mujer y tuvo un hijo con ella. Ese no era el hijo de la promesa, esa no era la promesa que Dios le había concedido, que le había dado. Pero a veces en medio de la desesperación queremos hacer las cosas o queremos ayudar a Dios a hacer el milagro y queremos hacerlo nosotros con nuestra fuerza. Pero dice la palabra que cumplido el tiempo, la promesa de Dios llegó. Isaac llegó a la vida de Abraham. Aquel hijo de la promesa nacería. El hijo que había nacido de Agar ahora experimentaría la dificultad. Él y su madre debían irse camino del desierto, donde tendrían un encuentro con Dios, donde se abriría una fuente delante de ellos y la provisión para ese joven, el cual parecía que no había esperanza o un futuro. Sin embargo, Dios dice: yo haré de él una nación grande. La mano de todos, la mano de él será contra todos y la de todos será contra él. Será un varón fiero. Ahora, Dios muestra allí, en medio de aquella historia, una historia de dificultades, una historia de promesas cumplidas y la mano poderosa de Dios obrando en favor de Abraham. Un varón que era bendecido en todo lo que hacía. Un varón que todo lo que tocaba era prosperado. La bendición de Dios estaba en él y eso era notorio. La presencia de Dios estaba en él y eso era notorio a los que lo rodeaban. Entonces esto llevó a que un hombre se acercara a él. Abimelech se acerca a Abraham para hacer un pacto con él, porque veía la prosperidad y veía la bendición de Dios. Entonces dijo: no sea que él se levante contra mí, o que su descendencia se levante contra mi descendencia, no sea que sus nietos aún. Entonces dijo: es necesario hacer pacto con este hombre, porque es un hombre poderoso, porque es un hombre el cual prospera en todo lo que hace. Ahora, la condición de Abraham era favorable para prosperar, el lugar era favorable para hacerlo. Bueno, en esta historia vemos la representación de la vida de Abraham, de la vida de aquellos creyentes que aún en lugares difíciles, Dios nos bendice. Este ministerio ha crecido a lo largo de los años, no por entrar en lugares sencillos. Si tú miras cada una de las obras a lo largo de los años que se fueron construyendo y levantando en todo el país, se hicieron en lugares de bajos recursos. Muchos templos que fueron construidos se compraron en terrenos que fueron medianamente accesibles, un poco alejados de la ciudad o del centro de la ciudad. Algunos en medio del campo, donde luego se comenzó a poblar, luego se hicieron barrios, pasaron los años. Pero era una zona lejana, era una zona difícil. Así, en muchas de nuestras iglesias que se han levantado, están así en un lugar difícil, en una tierra difícil de trabajar. Tú quieres hacer algo aquí en esta tierra, nosotros tenemos un lugar húmedo, un clima húmedo aquí en Buenos Aires. Y tú vas y quieres hacer un pozo y con la pala fácilmente lo haces, pero cuando vas bajando, vas cada vez más al sur, el suelo se vuelve cada vez más duro. Las plantas, cuando vas manejando por la ruta, las plantas no son como aquí. Es un lugar árido, un lugar seco. A veces uno ve en las películas esos arbustos que pasan rodando por la ruta. Bueno, eso se cumple en el sur de nuestro país. Vas manejando y el viento hace que comiencen a rodar, y son arrancados estos arbustos y comienzan a rodar por el medio de la ruta. Bueno, en medio de esa tierra hostil, en medio de la dificultad, Dios permitió que este ministerio avance, que la palabra de Dios comience a alcanzar a miles y cientos de miles de personas a lo largo de todos los años, con las obras que se han abierto, con las iglesias sembradas en los pueblos, con la palabra de Dios predicadas en las plazas, en las calles, los hospitales, los cementerios, los geriátricos, las copas de leche, los comedores. Toda la tarea no fue hecha en un lugar fácil o en un lugar sencillo.
sino que entramos en lugares de dificultad. Dice la palabra, haciendo referencia al Señor y haciendo referencia a la confianza de aquel que cree y que confía en Dios. Bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. Porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. El que confía en Dios es así, un árbol que permanece en la misma condición. Mas dice esta historia que Abraham hace pacto con Abimelec. Los criados habían reñido por un pozo y habían tomado el pozo de Abraham. Entonces Abraham le dice, Abimelec, ese pozo me pertenece, tus criados han tomado ese pozo. Y él le dice, yo la verdad que desconocía esta historia, no sabía y tú nunca me lo dijiste tampoco. Entonces Abraham le dice, mira, separa así animales, dice la Escritura, para hacer pacto, porque no solamente le dice, mira, ese pozo me pertenece, sino que vamos a hacer una cosa, para que esto quede claro y para que no haya duda, si no fuese así, voy a pagar por el pozo, aunque el pozo es mío. Dice, entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte, y dijo Abimelec a Abraham, ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió, que estas 7 corderas tomarás de mi mano, para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Esto será por testimonio, para que sepas que el pozo me pertenece. Y haremos pacto. Entonces él le dijo, hagamos un pacto, porque yo sé, dice en aquel tiempo, aconteció que en el mismo tiempo que habló Abimelec, y ficó el príncipe del ejército a Abraham, diciendo, Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues júrame por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo con la tierra donde has morado. Es decir, prométeme y hagamos pacto para que no tengamos conflictos futuros, porque veo que tú serás una gran nación y no quiero enfrentarte. Y no quiero que enfrentes a mis nietos ni a mis hijos, no quiero eso. Entonces hagamos un pacto. Y en medio de esa charla, haciendo un pacto, Abraham le dice, mira que ese pozo me pertenece, tus criados lo han tomado. Y él dice, bueno, yo no sabía nada. Entonces le da las 7 corderas, dice, esto será, el pacto será la firma de que ese pozo lo cavé yo. En medio de una tierra árida, en medio de un lugar donde era muy difícil extraer agua, Abraham había cavado un pozo y allí estaba la bendición. Entonces él dice, ese pozo me pertenece. Dice, está bien que sea de esa manera. Pero luego Abraham, al sellar este pacto, él hace algo que quedaría para las futuras generaciones. Él hace algo que marcaría y sería un símbolo para la vida de aquellos que luego pasarían por aquel lugar. Dice la palabra de Dios, yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia en el libro de Génesis, el primer libro de la Escritura, capítulo 21 del libro de Génesis. Vamos a leer esta palabra del capítulo 21, versículo 23 en adelante. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Señor, capítulo 21 del libro de Génesis, versículo 33 en adelante. Dice así el Señor, y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno, y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya. Y aleluya. Dice la palabra que ellos sellan un pacto. Por esto se llama aquel lugar Berseba, lo cual significa los 7 pozos. Allí juran ambos y hacen un pacto en aquel lugar. Y luego dice, y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba, e invocó el nombre de Jehová, Dios eterno.
Abraham sella ese pacto y planta un árbol característico. En el sur de nuestro país, en Puerto Madryn, tú puedes encontrar este árbol al costado del mar. Este árbol tamarisco tiene una particularidad, puede crecer sin ningún impedimento en la salitre, soporta bajas temperaturas, no es un árbol muy grande, pero tiene una característica muy especial, es que permanece verde constantemente, tiene una flor hermosa, color fucsia cuando florece. Pero la característica principal es que es un árbol que está siempre verde, el cual su hoja permanece. Y nos habla, o nos da a entender acerca de la condición del creyente. El árbol plantado como un símbolo de la esperanza, pero ese árbol es el simbolismo de tú y yo. Árbol plantados en medio de situaciones hostiles, en medio de condiciones desfavorables, en medio de una situación adversa, pero que tiene la facultad de poder crecer, que tiene la facultad de poder sostenerse aún en medio de la dificultad. Dice la palabra como raíz en tierra seca. Cuando la tierra es seca, la raíz tiene que introducirse más profundamente, tiene que crecer aún más para buscar los lugares húmedos. Entonces la raíz hace una fuerza para extenderse aún más hasta llegar a los lugares y las partes más húmedas. Tú miras alrededor y puede parecer desértico, pero la raíz de esa planta es una raíz fuerte. La condición es desfavorable, la situación es difícil en su entorno. Las cosas que te han pasado en la vida y la situación que se ha vuelto difícil para tu vida hicieron que puedas echar raíces, que puedas arraigarte, que puedas tener fuerza en medio de la debilidad o en medio de una condición desfavorable. Que puedas tener esperanza cuando no hay más esperanza. Que puedas creer aun cuando la ciencia te dice, mira, ya no hay esperanza para tu vida, ya no habrá oportunidad. Una hermana me decía, pastor, esta hermana estaba muy enferma y siempre venía con sus estudios. Siempre decía, quiero que ore porque hoy voy a hacerme un estudio, quiero que ore porque hoy me van a hacer una biopsia, quiero que ore por mí porque van a decirme si esto es cáncer, si está avanzado, qué pasará con mi vida. Pero así como una raíz en tierra seca, como esperanza en medio de la dificultad, así es el corazón de aquel que cree. Es la esperanza que se representa en medio de la adversidad, en medio de los lugares donde no puede crecer nada. El tamarisco se sostiene. En medio de los lugares donde es difícil que la vida pueda darse, o que algún otro árbol pueda crecer, o un árbol de frutos, otro árbol que pueda permanecer en ese clima. El tamarisco echa raíces y se sostiene, pero no solo se sostiene, sino que mantiene su verdor siempre. Tiene su época donde florece, pero siempre está verde, siempre están sus hojas. Esta hermana, a pesar de los médicos, a pesar de su avanzada edad, a pesar de todo lo que podían decirle, ella se animó a confiar, plantada como un tamarisco en medio de la dificultad. El tamarisco viene a representar aquí, dice, y plantó Abraham un árbol en Berseba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Representa que aún en medio de la dificultad tú puedes tener esperanza, aún en medio de la hostilidad o en medio de lo que te desfavorece, en medio de lo que es difícil para tu vida, tú puedes plantar un árbol de esperanza e invocar el nombre de Dios, clamar al Señor, confiar en Él en medio de la adversidad. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¡Santo nuestro Dios! Bendito es Él. Dice que allí, en ese lugar donde selló el pacto en Berseba, puso aquel tamarisco. Las generaciones siguientes verían aquel árbol y sería una muestra de la provisión de Dios, del amor de Dios. Sería una muestra de la esperanza de alguien que puede surgir en las peores condiciones, de alguien que puede levantarse de lo más abajo, de la dificultad más terrible que puedas levantarte, de la condición
más difícil para tu vida. Esta hermana me decía, pastor, ¿sabe qué? ¿Sabe que después de los estudios, después de este tiempo, después de clamar y pedirle a Dios, no tengo nada, pastor? El Señor hizo la obra en mi vida, aleluya. Y aleluya. Santo es nuestro Dios. Dice, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Mira, ninguna dificultad debe alejarnos de poder invocar a Dios, de poder buscar a Dios. Ninguna condición en nuestra vida debe alejarnos al punto de perder la esperanza. Tendrás confianza porque hay esperanza, dice la palabra. Hay esperanza en los que creen en Cristo Jesús. En medio de esa condición no debes desanimarte. Ninguna situación que haya llegado a tu vida debe llevarte a alejarte de Dios, a alejar tu corazón de Dios, a alejarte de la oración, a alejarte de seguir buscando y clamando a Dios en medio de la adversidad. Debe ser como un tamarisco al costado de los mares, aún en lugares desérticos o en lugares difíciles, en los que puedas crecer, pero ver que tú puedes prosperar en cualquier terreno, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia. ¿Por qué? Porque tu prosperidad, tu bendición no dependen de lo riguroso del camino, no dependen de las circunstancias climáticas, no depende de si fuiste favorecido o no fuiste favorecido, depende de tu confianza en Dios que pueda sostener tu vida. Aleluya, santo es Él, bendito es nuestro Dios. Entonces las generaciones se levantarán y verán el tamarisco y dirán, aquí se plantó la esperanza de alguien que en el capítulo siguiente debería subir al monte Moriah y quitarle la vida a su hijo. De alguien que estaría dispuesto a creerle al Señor que aún en el monte del Señor sería provisto. Dispuesto a darlo todo por el Señor, aún en medio de las dificultades. Cuando dice la palabra como raíz en tierra seca, esa es la obra de Cristo. Una raíz en medio de una tierra seca. Así. Pero en medio de esa condición nacería la esperanza. Dios nos lleva a veces a esas condiciones. Somos árboles plantados en una raíz que tiene sus bases en la tierra seca. ¿Por qué? Porque estamos sembrando la palabra de Dios en los que están en la calle, en los que duermen aquí en la calle. Muchos mirarán a las personas que vienen en autos importados, a las personas que tienen un pasar económico. Nosotros estamos en Capital predicándole a la gente que está en la calle, predicando a los que duermen en la calle, a los que están sufriendo, a los que no tienen para comer, a los que tienen sus hijos en esas condiciones, a los que tienen que soportar el crudo invierno, a los que han perdido toda esperanza de poder cambiar de vida, a los que están adictos a las drogas, a esas personas. Raíz en tierra seca, no en un lugar favorable, no en un lugar fácil, sino ahí en medio de la necesidad, en medio del dolor, de las lágrimas, de la frustración de personas que un día quisieron salir adelante, pero sus errores, sus decisiones los llevaron a estar en la condición en la cual hoy se encuentran. Quizás alguno dirá, pero debiéramos ir a otro grupo de personas, quizás debiéramos predicarle a otra clase de personas. Yo hace muchos años congregaba en una iglesia en Capital Federal y decía, no, si viene un famoso, háganlo pasar al frente, que la gente lo vea, que le saquen fotos. ¿Para qué? Porque si hay famosos en la iglesia, va a venir mucha gente. Fuimos llamados como raíz en una tierra seca. No es una tierra difícil en la cual trabajamos. Dice la palabra que el hombre se hiere con aquello de lo cual trabaja. El que trabaja con piedras se herirá con ellas. El que trabaja con diferentes materiales. Nosotros trabajamos con corazones. Y los corazones son engañosos. Porque dice la palabra, aquel que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas,
que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Cuando uno piensa a veces que está haciendo lo correcto y que está siguiendo los impulsos correctos del corazón, se equivoca. El tamarisco representa este árbol que está junto a las corrientes, un árbol que siempre permanece, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar frutos. Siempre. ¿Por qué? Porque estamos en Dios. Porque la condición puede ser no buena, la condición puede ser mala y puede ser adversa, pero esa es la capacidad que Dios nos da de poder surgir donde otros no lo hacen, de poder soportar lo que otros no soportarían. Otro en tu lugar ya hubiese bajado los brazos, otro ya se hubiese rendido, otro ya se hubiese separado, otro ya hubiese dejado de intentar, hubiese dejado de luchar, se hubiese rendido ante el diagnóstico médico, pero tú estás peleando, tú estás luchando la buena batalla, tú estás peleando y corriendo la carrera de la fe, porque entiendes que no se trata de velocidad, sino de resistencia. Se trata de llegar a la meta, se trata de cumplir con el propósito de correr esa carrera para llegar al final. Y que lo que hoy representa un sufrimiento y un dolor en tu corazón será la esperanza para otros. Será la esperanza de aquellos que vean tu vida y digan: mi padre tuvo fe, mi abuelo era un hombre de fe, mi abuela era una mujer que clamaba, yo estoy aquí por la oración de mi abuela. Es como el tamarisco plantado allí, que recuerda a las generaciones. Hubo alguien que tuvo esperanza de que un día yo estaría en este lugar predicando la palabra. Alguien tuvo esperanza en ti, alguien confió. Dios te llama a que tú seas ese árbol en medio de las dificultades, en que las generaciones siguientes lo vean y digan: en mi casa había alguien de esperanza, había alguien que echaba raíces fuertes, había alguien que confiaba en el Señor. ¡Aleluya! ¡Santo Dios! Había alguien que no se dejó vencer por la adversidad, sino que le creyó a Dios siempre. Cuando las cosas eran fáciles, daba gloria a Dios, y cuando eran difíciles y cuando las cosas se ponían complicadas, invocaba el nombre de Dios y daba gloria al Dios eterno. Y dice la palabra: y permaneció muchos días allí. Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Estar en ese lugar, sellar ese pacto y recordar que ese pozo representa el esfuerzo, ese pozo representa la guía de Dios. Cuando Isaac disputa por los pozos, los que peleaban con él se dieron cuenta que no eran los pozos. La bendición no era el pozo, la bendición estaba en él. Tú puedes ir a cualquier parte del mundo, la bendición de Dios está en ti. Por cuanto confías en Dios, no serás desamparado. Donde quiera que vayas, el Señor te bendecirá. Donde quiera que te plantes, echarás raíces fuertes. Porque tu confianza está puesta en Dios. La esperanza está puesta en Dios. Y este árbol representa esa esperanza. Tú representas la esperanza para tu familiar inconverso. Tú representas la esperanza para aquel que no conoce a Dios realmente. Tú representas la esperanza para aquellos que dicen creer en Dios pero no saben quién es. Tu vida representa la esperanza de aquellos que no pueden cambiar pero mirarán tu vida. Tu vida representa la esperanza de aquel que no puede ser sano pero tú lo conseguirás. Y cuando te vean a ti dirán: se puede. Tu vida representa la esperanza de matrimonios acabados que parecen que no pueden seguir adelante y que no hay forma. Tu vida representa la esperanza de que sí se puede en Dios, de que puede mantenerse verde el matrimonio, a pesar de los vientos, de la dificultad, a pesar del salitre,
a pesar de la condición adversa. Es como un tamarisco plantado en un lugar hostil. Cuando tú confías en Dios, aunque la situación sea difícil, tu matrimonio reverdecerá. Tu matrimonio estará firme. Tu corazón lo estará. Tu economía se mantendrá. ¿Por qué? Porque somos esperanza en medio de una sociedad que se está secando. En medio de una tierra que gime con dolores de parto. Nosotros somos esperanza en medio de ese lugar. El mundo está sediento, y sediento por una palabra que tiene la capacidad de transformar su vida. El Señor dijo, aquel que crea en mí, aquel que pueda hoy venir a mí, el que tenga sed, venga a mí y beba. Y el que crea en mí, de su interior correrán ríos de agua de vida. El árbol que está plantado junto a la corriente de las aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se cae. Así es el creyente. Aún cuando no está plantado en el lugar donde las aguas son constantes, aunque haya dificultad, en medio de las dificultades extenderás tus raíces para encontrar la humedad de lo profundo. El problema hace que seas más fuerte. El problema hace que eches raíces en Dios. El problema hace que tú aprendas a confiar en Dios cada vez más. Aunque las personas traten de desanimarte, aunque la condición sea desfavorable, la esperanza que se tarda, dice la Biblia, es un tormento del corazón. Para Abraham, los 25 años era una esperanza que se tardaba y un tormento del corazón al ver que los años pasaban y que ya no podría ser padre, como la promesa que Dios le había hecho no se cumpliría. Entonces trató de ayudarlo a Dios. Su esposa le dijo, llégate a mi criada. Quizás Dios nos dé un hijo de esa manera. Pero lo cierto es que cuando su criada queda embarazada, aborrece, comienza a tener diferencias y a hacer sentir mal a Sara ahora. Pero la promesa de Dios llegó. A pesar de que tardó y que fue un tormento, se convirtió en árbol de vida cuando el deseo fue cumplido. Llegó el tiempo de la promesa. Llegó el tiempo donde aquello que era un tormento ahora se transformaría en un árbol de esperanza. Llegó Isaac, llegó el hijo de la promesa, aún cuando no lo esperabas, aún cuando pensaste que ya no iba a pasarte, que ya no iba a suceder. Hay cosas que pensamos que ya no van a cumplirse, pero cuando más estás pensando en que ya no van a venir a tu vida, cuando piensas que ya te ha pasado el tiempo y que ya es imposible que esto suceda, la promesa de Dios se cumplirá en ti, no por lo que tú eres, no por tu fidelidad, sino porque su palabra se cumplirá, porque es palabra de Dios para tu vida. Aleluya. Y aleluya, santo es Él. Bendito es Dios. Dice la palabra que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Hoy tenemos que creerle a Dios. Y tenemos que confiar en su palabra. Y saber que no hemos venido simplemente para pasar por aquí. Fuiste traído a este lugar para ser esperanza a otros. Para que las generaciones recuerden que la esperanza y la fe en Jesucristo marcan la diferencia. Problemas, todos tienen problemas. Dificultades, todos enfrentaremos. Pero la diferencia la hace Cristo y nuestra confianza en Él. ¿Qué le da la capacidad de poder soportar todo eso? ¿Qué nos da la capacidad de poder enfrentar situaciones tan complicadas? Que hay una palabra en nuestra vida que nos dice levántate. Que hay una palabra que dice esfuérzate, sé valiente. Hay una palabra en el corazón que dice cobra ánimo porque yo estoy contigo. Hay una palabra que en medio de los momentos de lágrimas, de tristeza, de dolor, el Señor habla a nuestro corazón. Nosotros no estamos desprovistos porque el Señor nos ha provisto de su palabra.
Una palabra para cada día. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Cada vez que te sientas triste y que sientas que no hay esperanza, la palabra de Dios vendrá a tu vida como las aguas que traen los nutrientes a la planta. Así como el rocío cae. Esas son las bendiciones del cielo. Y el Señor dice, y vendrá bendición, habrá lluvia tardía, habrá lluvia temprana, porque Dios es el que sostiene nuestra vida. Habrá momentos difíciles, pero no se secará la planta. Los momentos difíciles son para que te hagas más fuerte. Los momentos difíciles son para que comiences a subir un poco más en tu relación con Dios, en tu conocimiento de la palabra, en tu comunión con Dios. Pero debes tener presente que hay personas que mirarán a tu vida. Algunos dirán, yo no puedo ser esperanza de nadie. Pero esta palabra dice que Abraham plantó un tamarisco. Invocó el nombre de Dios en una situación difícil. Como el simbolismo de la esperanza plantada a futuras generaciones. Como la esperanza marcada en medio de una dificultad o de una situación en la cual no todos pueden prosperar. Bueno, esa es tu vida. La historia de alguien que pudo salir adelante donde no todos salen. La historia de una mujer que pudo dejar las drogas cuando no todos pueden hacerlo. La historia de un hombre que venció el alcohol cuando muchas personas pierden su vida a causa del alcohol. Una mujer que dejó la depresión en medio de tantas personas que se quitan la vida tomando pastillas por la depresión. Tú eres el árbol de esperanza que representa que se puede en medio de la adversidad. Si tú confías en Dios, entonces serás esperanza a tu familia, serás esperanza en tu barrio, serás esperanza en el trabajo. Donde quiera que vayas, mirarán a tu vida y dirán, algo diferente tiene ese árbol. Hay bendición en ti, la presencia de Dios está contigo, aleluya. Santo es Él. Bendito es nuestro Dios. Yo voy a invitarte que puedas ponerte de pie. Donde nadie crece, tú crecerás. Donde nadie prospera, prosperaremos. Donde nadie tiene esperanza, habrá esperanza para los hijos de Dios. Esta palabra viene para decirte que todo lo que representa dificultad en tu vida no será así para ti. Hay esperanza para aquel que hoy abre su corazón a Dios. Para aquel que se anima a confiar en Él. No solamente por ti, sino porque hay quienes están mirando tu vida. Y si tú te rindes, si tú pierdes la esperanza, entonces ¿qué queda para aquel que no tiene a Cristo? ¿Qué queda para aquel que no tiene a Dios? Si tú bajas los brazos y si tú ya no puedes pelear más, entonces ¿qué hará aquel que no tiene las herramientas? ¿Qué hará aquel que no es una planta que puede soportar cualquier cosa? El Señor, mientras lloraban y se lamentaban cuando iba camino a la cruz, Él le dijo, mujeres, lloren por ustedes mismas, lloren por sus hijos. Porque si esto hicieron con el árbol verde, ¿qué no harán con el árbol seco? El árbol verde puede enfrentar dificultades, luchas, situaciones difíciles, pero va a permanecer. Va a sostenerse en medio de la dificultad. Yo voy a invitar a aquel que quiera abrirle su corazón al Señor hoy y poner su confianza en Él. Esta palabra viene para decirte que hay esperanza en medio de la desesperanza, en medio de la dificultad, para los que confían en el Señor. Aquel que quiera hacer esta oración de fe, yo voy a invitarle que pueda cerrar sus ojos, los que están presentes aquí o los que están escuchando esta palabra, y puedan repetir esta oración que dice, Señor Jesús, en esta hora, yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias
por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme hoy un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén.